Oremos juntos para iniciar. Nuestro Dios Padre misericordioso, que nos amas. Vivíamos en pecado apartados de ti, pero tuviste compasión de nosotros, y para salvarnos enviaste al Hijo unigénito, a Jesucristo, y Él recibió el juicio y la maldición que nosotros merecíamos. Y por la preciosa sangre que derramó, limpiaste nuestros pecados para siempre, para que así ya no recibamos más el juicio por ellos. Gracias por darnos esa salvación tan grande sin ningún mérito nuestro. Te agradecemos por tu gracia tan inmensa de hacernos hijos de Dios y por darnos la gloriosa esperanza de entrar en tu reino. En esta hora nosotros, los redimidos por tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti, para alabar la gracia y el amor de Dios, para aprender tu palabra y tener comunión en la congregación de los santos salvos. Por favor, Señor, cuida de cada uno de nosotros. Sosténnos más con tu mano de poder misericordiosa y renuévanos más para que podamos vivir el resto de nuestras vidas sin vergüenza como hijos de Dios, para cumplir tu santa voluntad y tu gloria. Si en nuestro corazón y en nuestra vida hay cosas oscuras, indignas y pecados ocultos ante ti, haznos darnos cuenta de ellos a través de la palabra de hoy. Renuévanos y fortalécenos más con tu palabra y gracia, y a todas nuestras iglesias en el país, en el extranjero, y a todos los hermanos que están guardando la fe y están predicando el Evangelio aún en medio de las dificultades, acompáñalos, Señor, con tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Este mundo se vuelve cada vez más turbulento y lleno de pecado. Realmente vivimos en un mundo peligroso en el que no sabemos qué sucederá en el día. Señor, con nuestras propias fuerzas no podemos vencer este mundo tan corrupto. Por eso, Dios, sosténnos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir íntegramente sin vergüenza como hijos tuyos. Y entre nosotros, si hay algunos hermanos débiles en la fe, hermanos en enfermedades y con diversas dificultades, cuida de cada uno de ellos para que ninguno se caiga. Señor, que nos enseñas la palabra necesaria en cada momento oportuno y el camino por el cual debemos andar, ahora también guíanos para que podamos entender la palabra y la santa voluntad tuya que quieres revelarnos. Hemos orado todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias al coro. Hermanos, cuando escuchan una alabanza, solo piensan si cantan bien o mal. No hay que escuchar solo así, sino pensar en su contenido. Las letras de nuestros himnos fueron escritas casi todas por cristianos renacidos. Son testimonios, oraciones y confesiones de su fe y de la vida cristiana que ellos experimentaron en su corazón y en su vida diaria. Escribieron esas palabras en forma de poesía y luego otra persona añadió la melodía y así se forma el himno. Por eso, hermanos, si abran el himnario y lean en silencio cada letra una por una, se darán cuenta que es mucho mejor que muchos sermones. En esas letras hay gracia y amor de Dios. Hay confesiones de fe, decisiones de la vida cristiana, y habla sobre la evangelización y predicación y oraciones. Tiene muchas enseñanzas. El coro se esfuerza mucho practicando para cantar. Y cuando ellos alaban,
Creo que eso debe traer gran gracia y gozo a nuestros corazones. Estoy seguro de ello. Busquemos ahora la Biblia en 1 Pedro 4. 1 Pedro capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículos 1 al 2. Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Leamos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El título del sermón de hoy continúa con el tema de la vida que permanece en el Señor. Hemos estado hablando de esto continuamente y hoy es la 7ª clase con este título. Aunque pensé en otros posibles títulos, ninguno me pareció mejor que este: la vida que permanece en el Señor. En Juan 15, 3-4 dice: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando comprendemos la palabra de que el Señor nos perdonó con su preciosa sangre y nos libró por su gracia, nuestra alma realmente fue limpiada. Hemos recibido la salvación. Ahora el Señor ordena a los salvos: permaneced en mí. La palabra permanecer significa que puede que no permanezcamos. Cuando un niño nace, crece bajo el amor y el cuidado del padre, la madre y de toda la familia. A ese niño no hace falta decirle: no te alejes de tu mamá o no te olvides de tu papá, porque no tiene la fuerza para separarse de ellos, ¿verdad? Pero el ser humano, aunque su alma haya sido salva, aún tiene un cuerpo. Nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios, y nuestro espíritu se goza en ella también. Pero como dice Romanos 7:23, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Así hay un deseo carnal en nuestra carne. Esa carne no ama la palabra de Dios. Quiere vivir a su manera, por eso los pensamientos de la carne y del espíritu chocan y pelean entre sí. En Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y en Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Así que una persona salva puede parecer a alguien con una doble naturaleza. El salvo ha comprendido el amor y la gracia de Dios, y por eso tiene el deseo de vivir conforme a su voluntad. No obstante, dentro de sí todavía permanece la vieja naturaleza con la que nació, los deseos de la carne que no quieren vivir según la voluntad de Dios, sino sus propios pensamientos y camino. Por eso la carne y el espíritu luchan entre sí. En 1 Pedro 2:11 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El alma de una persona salva desea vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero los deseos carnales luchan contra eso. Debemos saber que existe esta guerra espiritual. En Romanos 8:13 dice:
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En Romanos capítulo 8 se explica esto muy detalladamente. Hay dos batallas dentro de nosotros y debemos vencer. No debemos dejar que esa lucha dure demasiado. Rápidamente, con el poder del Espíritu Santo y con la palabra, debemos dominar la carne y vivir guiados por el Espíritu. Por eso en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Una persona ebria habla sin sentido y actúa sin control. No está en su sano juicio, se vuelve atrevida y pierde dominio propio. Por eso dice: no os embriaguéis con vino. Pero no solo se puede embriagar uno con vino. Hay personas que se embriagan con el dinero, con el deseo sexual, con el poder o con las cosas del mundo. Así se dejan llevar tanto por ellas que ya no están en su sano juicio. Así que la Biblia dice: sed llenos del Espíritu Santo. El salvo tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Ha recibido al Espíritu Santo por la gracia de Dios, el perdón de sus pecados, la salvación, la vida eterna. Así, el Espíritu es el Espíritu del Señor. Él está en nosotros, aunque no lo comprendamos del todo. Mientras aprendemos la palabra, llega el momento en que entendemos: el Espíritu Santo está en mí. Un niño pequeño no sabe si dentro de su cuerpo tiene corazón, hígado y riñones, no sabe, pero sí los tiene. Luego, cuando crece y estudia el cuerpo humano, descubre que dentro de él están esos órganos. Asimismo, cuando somos salvos, al principio no comprendemos toda la gran gracia que Dios nos ha dado ni podemos discernirla completamente. Pero al aprender la Biblia, creemos que nuestros pecados fueron perdonados eternamente, que hemos nacido de nuevo y que hemos recibido la vida eterna. Hay personas que, aunque han sido salvas, no saben que ya tienen la vida eterna. En 1 de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y también descubrimos con asombro que el Espíritu Santo está en nosotros. Él mora en mí. En Juan 14:20 dice: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Y qué día es eso? El día en que recibimos la salvación. El estar en Él significa unión. Por eso Juan 15:4 dice: permaneced en mí. Eso significa permanecer continuamente en el Señor. Eso quiere decir permanecer en su gracia, en su vida, en el poder del Espíritu Santo, en su palabra, bajo su dominio, su protección y su guía. Así, estar en el Señor abarca muchas cosas. Toda la vida de un cristiano puede llamarse como la vida que permanece en el Señor. La vida de los renacidos, la vida de los creyentes salvos, es una vida que permanece en el Señor. Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora en diferentes aspectos a través de la palabra. Hoy continuamos con 1 Pedro 4:1, donde dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El Señor, para salvarnos, siendo el Santísimo e igual al Dios Creador que hizo los cielos y la tierra, tomó la forma humana. Jesús no simplemente fue un hombre, Él es igual a Dios. En Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios, es decir, que tiene la misma naturaleza que Dios,
Pero también dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Jesús es Dios que se manifestó en forma humana. Y no solo vino como hombre, sino que no nació en un palacio ni en una casa rica. Más bien nació como hijo de un humilde carpintero. Cuando nació, no hubo lugar para él en la posada, así que nació en un establo y fue acostado en un pesebre. El pesebre es el comedero de los animales, el recipiente donde comen los caballos y el ganado. Sobre ese recipiente fue colocado el Señor Jesús recién nacido. Vivió 30 años como hijo de un pobre carpintero. ¿Quién podría haber dicho que él era el Hijo de Dios? ¿Quién podría haber imaginado que ese joven era el Dios creador? Nació como hombre, pero en condiciones muy humildes. Durante 30 años, Jesús vivió como cualquier persona, en un hogar, sirviendo a su padre José y a su madre María con respeto y obediencia. Y después, a los 30 años, dejó su casa e inició su ministerio público. Desde el momento en que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, durante 3 años y medio, él vivió sin tener un lugar fijo donde quedarse. Jesús no tenía casa. En Mateo 8:20 dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En verdad no tenía un lugar donde habitar. Durante el día enseñaba la palabra de Dios a mucha gente en el templo de Jerusalén o en las plazas. Y cuando llegaba la noche, él se iba al monte de los olivos, que está un poco apartado de Jerusalén. Yo visité 3 veces Jerusalén y cada vez he visitado el monte de los olivos. Allá hay muchos árboles de olivo. Ahí descansaba Jesús con sus discípulos y compartía comunión con ellos. A veces dormía al aire libre recibiendo el rocío de la noche. No solo en el Monte de los Olivos, sino también en muchos otros lugares, él vivió en medio de muchas dificultades. Aquel que no tenía pecado fue tratado como el más vil de los pecadores. Fue rechazado por el pueblo, condenado a muerte. Fue azotado con los crueles látigos que Roma usaba para los criminales más terribles. Luego cargó la cruz y fue llevado al lugar de la ejecución. En ese lugar fue clavado y permaneció 6 horas colgado. Sufriendo la vergüenza y dolor, él murió. Todo eso fue para salvarnos. La Biblia dice que derramó toda su preciosa sangre para expiar eternamente nuestros pecados. Y al tercer día resucitó, demostrando que Jesús es el Cristo enviado por Dios. En hebreo se dice Mesías, en griego Cristo, y en nuestro idioma el Salvador. Así nos hizo creer que Él es verdaderamente el Cristo. Después de resucitar, no desapareció como un vapor, sino que durante 40 años se apareció muchas veces. Tenía un cuerpo glorificado, capaz de aparecer y desaparecer, y durante esos 40 días se manifestó a sus discípulos, hablándoles y mostrándoles que Él era el Cristo. Finalmente, en el Monte de los Olivos, ascendió al cielo ante los ojos de muchos que lo estaban viendo. Y antes de ascender,
les dijo que este evangelio sería predicado desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y mientras subía entre las nubes, las personas permanecían mirando al cielo. Entonces aparecieron 2 ángeles y dijeron, según Hechos 1:11, «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Prometió que cuando el evangelio sea predicado por todo el mundo, Él volverá. La primera vez que Jesús vino fue para salvar a los pecadores, para morir, para pagar por nuestros pecados. Pero cuando venga por segunda vez, vendrá para juzgar a los incrédulos y para llevar a los salvos a su reino. Al Salvador despreció el mundo, mas se volverá otra vez con gran gloria y su gran majestad. Aquel Señor que fue despreciado por este mundo vendrá nuevamente con el sonido de las trompetas de los ejércitos celestiales, con poder y gloria. Vendrá como el juez, como el Señor de la gloria. Nosotros creemos en esta verdad. Creemos que Jesús es el Cristo que nos salvó, el que vino para redimirnos. Y cuando Él regrese, aparecerá como el Rey de Reyes y Señor de Gloria. Los salvos comprendemos la gracia de Dios y entendemos que haber recibido la salvación es algo verdaderamente asombroso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo y permitió que muriera en la cruz para salvarnos. Por esa gracia hemos sido salvos. Entonces, ¿cómo debe vivir una persona que ha sido salva? Si al recibir la salvación fuéramos llevados inmediatamente al cielo, todo sería sencillo, ¿verdad? Pero aún vivimos en esta tierra y mientras estamos aquí tenemos algo que hacer. Somos completamente diferentes del resto del mundo. Aunque por afuera somos iguales, ahora hemos recibido la vida eterna. Vivimos con la esperanza del cielo. Dios es nuestro Padre. Nuestro propósito de vida es distinto. Nuestra manera de vivir también es distinta. Por eso, tras ser salvos, la Biblia nos enseña detalladamente cómo debe vivir un cristiano. Si somos salvos, debemos vivir de esa manera. Creer en Jesús no es simplemente tener una religión más, como las otras religiones del mundo. Nosotros tenemos la vida eterna y una esperanza gloriosa. El Dios que hizo los cielos y la tierra se ha convertido en nuestro Padre. Antes de ser salvos, el Espíritu no moraba en nosotros, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de Cristo, son lo mismo, como dice en Romanos 8. Ahora, en el pasaje que hemos leído, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. El Señor vino a este mundo y sufrió. Fue aborrecido y perseguido por los judíos. Aun siendo inocente, fue condenado a muerte. Fue azotado con terribles látigos y cargó la cruz. Fue arrastrado al lugar de la ejecución y crucificado. Durante 6 horas sufrió un dolor y una vergüenza indescriptibles. Jesús sufrió en la carne. Por eso dice, armaos también vosotros del mismo pensamiento. El Señor sufrió para salvarnos y nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por Él. ¿Por qué por Él? Porque el cristiano tiene una tarea, seguir las huellas del Señor. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El Señor nos concedió su gracia no solo para que creamos y seamos salvos,
sino también para que suframos por su causa. El creyente tiene sufrimientos como cristiano. Cuando tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios en este mundo malvado, el Señor dijo en Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No pertenecemos al mundo, por eso el mundo nos odia, porque no somos como él. Nosotros predicamos el Evangelio del Señor, pero el mundo rechaza ese mensaje y se levanta contra nosotros. Por eso, como dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Toda esta sociedad pertenece al maligno, al diablo, pero nosotros pertenecemos a Dios. Y como el diablo se opone a Dios, también persigue a los hijos de Dios. Cuando tratamos de vivir conforme a la voluntad del Señor, la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si deseamos vivir una vida piadosa o predicar el Evangelio, encontraremos mucha oposición y predicación. Cuando recién fui salvo, nuestra iglesia todavía no estaba establecida como ahora. Hoy puedo predicar con tranquilidad, pero al principio solo llevaba una Biblia en la mano y durante años no recuerdo dónde dormía ni qué comía. Pasé hambre muchas veces y lloré de verdad muchas veces. Sin embargo, mientras predicaba, las personas empezaban a recibir la salvación. Y eso causó mucho odio. ¿Quiénes me perseguían más? Los mismos cristianos. Martín Lutero, que era un sacerdote católico, fue salvo por el pasaje de Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. A través de ese versículo entendió que el hombre es justificado por la fe. Y cuando fue salvo se dio cuenta de que muchas cosas que hacía la Iglesia Católica estaban equivocadas. En ese tiempo el mundo entero estaba dominado por el catolicismo y el Papa tenía más poder que el emperador romano. Podía establecer o destituir a un emperador. Imaginen cuán poderoso era. Sin embargo, Lutero se levantó solo contra esa autoridad y señaló los errores de la Iglesia Católica. Entonces llegó la orden de excomunión. Fue declarado fuera de la Iglesia. Ya no lo reconocían como sacerdote, pero Lutero tomó ese documento de excomunión y otros papeles del Vaticano y los quemó públicamente en la plaza, delante de la multitud. Eso fue como declarar la guerra al enorme poder del catolicismo, él solo. ¿Pueden imaginarlo? Existe un libro en inglés titulado Aquí estoy. Yo mismo lo estudié en el seminario antes de ser salvo. El pastor Usong, que ahora está en Alemania, tradujo y escribió una versión en nuestro idioma sobre la vida de Martín Lutero, basado en ese libro. Si pueden conseguirlo, les recomiendo leerlo. Lutero luchó con gran valentía contra la Iglesia Católica. Aunque fue condenado a muerte y enfrentó amenazas de ejecución, Lutero no se rindió y peleó hasta el final. Y Dios lo protegió, lo guardó. Durante su juicio religioso le dijeron, Martín Lutero, retracta todo lo que has dicho y escrito. Era la época en que la imprenta comenzaba a desarrollarse y las personas no tenían Biblias. Solo podían seguir lo que el clero les decía. Por eso si alguien no obedecía, lo llamaban hereje y lo enviaban a la Inquisición.
donde muchos fueron ejecutados y quemados vivos por la Iglesia Católica. Así, para juzgar a Lutero, lo convocaron a un tribunal llamado la Dieta de Worms en Alemania. Sus amigos le dijeron que no fuera, que si iba a Worms moriría, pero Lutero respondió: aunque mis enemigos sean tan numerosos como las tejas del techo de la sala de Worms, iré con el Señor. Y con valentía se dirigió al juicio religioso. El Papa no estuvo presente, pero en su lugar enviaron a un cardenal que presidió el juicio. Muchos cardenales rodearon a Lutero y le dijeron: Martín Lutero, revoca todo lo que has dicho y escrito. Entonces Lutero respondió: no puedo retractarme de una sola palabra, a menos que me muestren por las escrituras que estoy equivocado. Y orando añadió: Here I stand. Aquí estoy, Dios mío. Dios mío, protégeme. El cardenal le dijo entonces: tienes pocos días para abandonar Alemania. Fue expulsado. Y además, se decretó que cualquiera que matara a Lutero no sería culpable de asesinato. En ese momento Lutero estaba sentenciado a muerte. Así, mientras regresaba, de pronto desapareció. Muchos pensaron que había sido asesinado secretamente, pero no fue así, sino que un hombre noble, un gran señor feudal que poseía vastas tierras e incluso tenía soldados propios, envió a sus hombres armados para interceptarlo en el camino y así fingir un secuestro de Lutero. En realidad, él lo estaba protegiendo. Ese noble tenía un gran castillo y dentro de él había una celda para prisioneros, una prisión pequeña. Allí mantuvo oculto a Lutero para resguardarlo. Yo mismo he visitado esa celda en Alemania. Fue allí donde Lutero tradujo la Biblia al alemán. Aún se conserva el pequeño escritorio donde trabajaba en la traducción. ¿Y por qué les cuento esto? Pues cuando Lutero fue salvo y empezó a predicar el Evangelio, todo el mundo estaba dominado por el catolicismo y muchos querían matarlo. Pero Dios lo protegió hasta el final. Yo, por supuesto, estoy muy lejos de Lutero. Pero cuando comencé a predicar, también hubo muchos que me odiaron y me persiguieron. Tal vez hubo quienes incluso quisieron matarme, pero Dios me ha guardado hasta hoy. Ahora ya no hay ese peligro porque hay muchos que han recibido la salvación. Pero en los primeros tiempos, cuando no había tantas personas salvas, hubo quienes realmente querían eliminarme. ¿Quiénes? Los mismos cristianos, de diferentes denominaciones. El hecho de que Dios me haya protegido hasta ahora es un milagro. Hermanos, aunque tal vez no enfrentemos situaciones tan extremas como las de Lutero, nunca debemos olvidar que cuando los cristianos desean vivir conforme a la voluntad de Dios y predicar el Evangelio, inevitablemente enfrentarán persecución. Habrá sufrimientos, habrá diversas pruebas. El Señor sufrió para salvarnos, pero nosotros debemos soportar sufrimientos para guardar nuestra fe, para vivir la vida cristiana y para predicar el Evangelio. Dios permite esas aflicciones. Dice la Biblia, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Sabemos bien qué clase de sufrimiento Él soportó. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, dice. ¿Qué significa tener el mismo pensamiento?
que así como el Señor sufrió para salvarnos, nosotros debemos tener el mismo corazón dispuesto a sufrir por cumplir la voluntad de Dios, por su gloria y por el Evangelio. Debemos tener el mismo corazón. Dice, armaos del mismo pensamiento. La expresión armadura se refiere a la coraza que los antiguos soldados usaban al salir a la batalla. Esa armadura servía para resistir las flechas del enemigo y hasta para detener los golpes de espada. Del mismo modo, cuando enfrentamos este mundo tan maligno, el corazón dispuesto a sufrir por el Señor se convierte en nuestra armadura. Si avanzamos confiando en el Señor, esa fe se vuelve nuestra defensa. Dice también porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué quiere decir que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado? Hermanos, después de ser salvos, para guardar nuestra fe y para vivir según la voluntad del Señor y para predicar el Evangelio, ¿realmente sienten que están soportando aflicciones? ¿De verdad soy una persona así? ¿Realmente tengo ese mismo pensamiento? Dice, armaos del mismo pensamiento, porque el que ha padecido en la carne, aquel que sufre las aflicciones en la carne, terminó con el pecado. Es decir, no puede pecar. Esa persona ni siquiera tiene tiempo para pecar. ¿Saben quiénes pecan? El que tiene tiempo. Pero cuando trabajamos para el Señor, cuando nos esforzamos, cuando oramos día y noche y predicamos el Evangelio, ¿en qué momento podríamos pecar? No hay tiempo para eso. Una bicicleta se mantiene en pie solo cuando sigue avanzando, pero si se detiene, cae. De la misma manera, el cristiano que permanece activo en la obra del Señor y avanza con fe no puede caer en el pecado. Los cristianos tenemos tantas cosas que hacer. Es difícil, hay aflicciones, hay persecuciones. Pero quien sufre por el Señor es como un soldado que lleva puesta la armadura. Las flechas del enemigo no pueden atravesar su corazón. El que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Quiere decir que ya no vive en el pecado. El secreto para no pecar es esforzarse por vivir conforme a la voluntad del Señor. Cuando uno se dedica a eso, no le queda tiempo para el pecado. Si tuviéramos tiempo libre y empezáramos a hacer como la gente del mundo, reuniéndonos con amigos no creyentes, conversando de cosas vanas, bebiendo con ellos y participando de sus bromas, ¿cómo podríamos mantener nuestra vida cristiana? No se puede hacer ambas cosas. Tenemos que cortar completamente con una de ellas. De lo contrario, no podremos vivir la vida cristiana correctamente. El que ha padecido en la carne, eso nos enseña que la vida cristiana no es cómoda. Hay sufrimiento. Pero dice, ha terminado con el pecado, que quiere decir que ya no hay tiempo para pecar. Podemos vivir sin pecar. El que ha padecido en la carne no vivirá más conforme a las concupiscencias de los hombres. Es decir, aquel que ha sido salvo y sufre por vivir conforme a la voluntad de Dios y por mantener su fe, ya terminó con el pecado. Aquel que vive según la voluntad del Señor no tiene tiempo para seguir los deseos carnales. El que ha padecido en la carne no vivirá más conforme a los deseos humanos. El que verdaderamente ha cambiado no sigue las pasiones de la carne. Un creyente que asiste a los cultos, alaba, ora y tiene comunión con los hermanos, ¿cómo podría después reunirse con sus viejos amigos del mundo para charlas sin sentido o para beber con ellos? ¿Se puede?
Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia nos dice que debemos alejarnos de las malas compañías, porque contaminan nuestra conducta, nuestras buenas costumbres. Por eso no hay tiempo para eso. Para no vivir más el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La palabra clave aquí es solo, únicamente. Vivir el tiempo que nos queda en este cuerpo, no según los deseos de la carne, sino según la voluntad de Dios. Desde el momento en que fuimos salvos hasta el día en que nos presentemos ante el Señor, no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida en esta carne, pero seguramente no es mucho, ¿verdad? En el Salmo 116:12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El corazón de los salvos se pregunta, ¿cómo podré agradecerle a Dios por toda la gracia que me ha dado? Pero en realidad somos demasiado débiles para pagar algo al Señor. El tiempo que tenemos para corresponder a su gracia es muy corto, de verdad. El Hijo unigénito de Dios murió en la cruz para salvar a un pecador como yo. Aunque muriera yo 100 veces por el Señor, no podría pagar su gracia. No podré hacerlo jamás. Pero si no puedo morir 100 veces, ¿no debería al menos vivir una vez para Él? ¿Qué piensan? Cuando escuchan algo así, algunos podrían pensar, eso lo escuchamos siempre. Sí, lo sabemos, pero ¿vivimos realmente para retribuir al Señor? ¿O solo están jugando con palabras? El Señor entregó su vida para salvarnos. Los apóstoles murieron para anunciarnos este evangelio, y nosotros, de la misma manera, si queremos vivir según la voluntad del Señor y predicar su evangelio, también debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida. ¿Qué tiene eso de extraño? Es natural. Porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Quiere decir que el pecado quedó atrás, para no vivir más el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Desde entonces ya no hay tiempo para el pecado ni para seguir los deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. El propósito es que vivamos el tiempo que nos queda en este cuerpo solamente según la voluntad de Dios, solo para Él. Hasta el día en que partamos a su presencia, el tiempo que nos queda es breve, por eso debemos vivir cada momento para el Señor y su voluntad. El tiempo que nos queda aquí no es mucho. Si vemos cómo está el mundo hoy, ¿qué vemos? Las cosas que la Biblia anunció para los últimos tiempos están ocurriendo ahora en nuestra generación. No es algo normal. ¿Podríamos imaginar un tiempo como este? Las potencias del mundo amenazan mutuamente con armas nucleares. Hoy o ayer leí en el periódico que Hamas, en la franja de Gaza, atacó a Israel primero. Desde entonces, Israel ha contraatacado, bombardeando Gaza intensamente, ¿verdad? En esa guerra ya han muerto 70,000 personas. Y aún no ha terminado la guerra. Están intentando negociar un alto al fuego. Y ojalá se logre pronto, pero 70,000 muertos. ¿Cuánto ha durado? ¿2 años? Y según la Biblia, cuando Rusia marche contra Israel, como está profetizado en Ezequiel capítulo 38, también intervendrá Estados Unidos y allí comenzará la última gran guerra. Esta será una guerra nuclear, no será para ver quién gana o pierde, será el juicio de Dios sobre el mundo.
Y ya podemos ver claramente las señales de que eso se acerca. En lo político y en lo económico vendrán tiempos cada vez más caóticos. Y cuando la confusión llegue a su punto más alto, aparecerá repentinamente una persona, como una estrella fugaz, que parecerá traer soluciones a todos los problemas del mundo. Todos quedarán asombrados y dirán: este hombre traerá la paz al mundo y resolverá los conflictos globales. Ese hombre será el anticristo. El anticristo siempre aparece en tiempos de caos. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania estaba sumida en un gran desorden político y económico, apareció Hitler como si fuera un salvador. Entonces todos creyeron que él traería la prosperidad y la paz, y el pueblo entero lo aclamó gritando «Heil a Hitler». Pero por causa de ese hombre, Alemania fue destruida. Ahora los signos que vemos no son los de una sola nación, sino de un acontecimiento mundial. Según los científicos, si se desatara una guerra nuclear, las explosiones se encadenarían entre sí. Hay alrededor de 9 países que poseen armas nucleares, incluyendo Corea del Norte. Si se lanzaran, el mundo podría acabar en tan solo 30 minutos. 30 minutos bastarían para destruir la Tierra. No una vez, sino más de 100 veces. Hermanos, ¿pueden imaginarlo? Muchos piensan, no, eso no pasará. Pero ese no pasará no durará mucho para que pase. Dios juzgará al mundo al final. Y nada de eso puede suceder sin que Él lo permita. Vivimos sin duda en los últimos tiempos, y que hayamos recibido la salvación en estos días finales es algo verdaderamente asombroso. No es algo común, por eso debemos vivir como corresponde a los salvos. Dice, para vivir el tiempo que resta en la carne, no conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de haber sido salvos, el propósito de nuestra vida debe ser hacer la voluntad de Dios y vivir de una manera que le agrade. Veamos ahora Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículo 15, leamos juntos. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Aquí dice, deberíais decir si el Señor quiere. Los cristianos debemos vivir así. Si el Señor quiere, viviremos. Y si Él quiere, moriremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y si no es su voluntad, aunque tengamos muchas ganas de hacerlo, debemos abstenernos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si morir es la voluntad del Señor, entonces debemos morir. ¿Cuál fue la oración de Jesús la noche antes de morir en la cruz? En Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Delante de él estaba la cruz, la copa del sufrimiento. Era la vergüenza y el dolor más terribles que un ser humano podía soportar. Jesús tenía un cuerpo igual al nuestro. Algunos piensan que porque era el Hijo de Dios no sintió dolor al ser crucificado, pero no es así. Él era como nosotros. Lloró, se entristeció, tuvo hambre y sintió dolor cuando fue azotado. Era como humano, como nosotros. Iba a sufrir la mayor humillación y agonía que un hombre podía soportar. Por eso él oró, si es posible, pase de mí esta copa.
Pero si Jesús no hubiera bebido esa copa, nosotros tendríamos que beberla y ser condenados al infierno, ¿verdad? Por eso dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si recibir la cruz con su vergüenza y dolor era la voluntad del Padre, entonces que se hiciera su voluntad. Jesús obedeció porque era la voluntad del Padre. En Filipenses 2:8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús obedeció completamente la voluntad de Dios hasta morir. Así también, nosotros debemos vivir con ese mismo corazón y pensamiento. Si es la voluntad del Señor, viviremos o moriremos o haremos esto o aquello. Pero si no es su voluntad, debemos orar y detenernos. Debemos discernir bien cuál es la voluntad de Dios. La vida cristiana es algo solemne. Algunas personas viven a su manera toda la semana y cuando llega el domingo, se visten bien, cantan con fuerza, escuchan el sermón, dan una pequeña ofrenda y luego salen para seguir viviendo igual. ¿Creen que eso es vida cristiana? ¿Estar jugando con Dios? Cuando nos reunimos el domingo, oramos, alabamos y recibimos enseñanza. La palabra iglesia en chino se escribe con los caracteres que significan enseñar y reunirse. Nos reunimos para recibir la enseñanza. El primer propósito de congregarnos es aprender la palabra de Dios y para vivir conforme a ella, pues ¿de qué sirve escuchar el sermón como vernos un poco y luego olvidarlo? En Santiago 1:25 dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Si escuchamos pero no practicamos, estamos despreciando la palabra de Dios. Si un hijo escucha las palabras de su padre pero no las obedece, está despreciando a su padre. ¿Cómo podríamos nosotros despreciar a nuestro Padre Celestial? Aprendemos la palabra para vivir conforme a ella, ¿verdad? Veamos ahora Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Se los leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí dice, así que hermanos, el apóstol Pablo se dirige a los salvos diciendo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esta expresión significa por el amor y la gracia de Dios, por su compasión hacia nosotros. La misericordia de Dios es su gracia que se compadece de nosotros. En otras palabras, ya que habéis recibido la misericordia de Dios, escuchad lo que os digo. Dijo, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tras ser salvos, lo único que realmente poseemos es nuestro cuerpo. No tengo nada más que este cuerpo, te lo doy. Lo más valioso que tenemos es este cuerpo, ¿verdad? Todavía estamos vivos. Tenemos salud. Podemos hacer algo. Entonces, ¿cómo debemos usar este cuerpo? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio.
El Señor nos compró con su sangre preciosa. Y en 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. En otra traducción dice, fuisteis comprados a un precio muy alto. El precio fue la sangre de Cristo. Con su sangre Él compró nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso ya no nos pertenecemos. Entonces, ¿a quién pertenecemos? Al Señor. Vivamos o moramos, debemos hacerlo según su voluntad. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Los salvos permanecemos en esta tierra para que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma glorifiquen a Dios. Debemos tener clara nuestra pertenencia. No tenemos nada que sea nuestro. ¿Qué cosa podría decir que me pertenece? Nada. Pues el Señor pagó un precio altísimo. Éramos pecadores destinados al infierno, pero Él nos rescató pagando con su vida. Es como un esclavo que ha sido comprado para ser liberado. Estaba destinado a servir y morir como siervo, esclavo, pero alguien pagó un gran precio para comprarlo y decirle, ahora eres libre, vive como quieras. Y el esclavo responde, no, quiero servirte, ahora soy tu siervo. Entonces el dueño dice, no te compré para hacerte esclavo, te compré para darte libertad. Y él insiste, no, voluntariamente quiero ser tu siervo. Eso es un siervo libre. Un siervo por decisión propia. Asimismo, el Señor no nos obligó a ser sus siervos, sino que nosotros voluntariamente nos hemos hecho siervos del Señor. Por eso en Gálatas 1:10 el apóstol Pablo dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo no buscaba agradarse a sí mismo ni a los demás, sino únicamente al Señor porque era siervo de Cristo. Por eso dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Se refiere a este cuerpo, a nuestra vida, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, una vida que agrade al Señor. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ofrecía corderos, cabras o becerros como sacrificios. Los mataban y los presentaban en el altar. Pero nosotros, los cristianos, ofrecemos una vida viva, nuestra propia existencia como sacrificio a Dios. Dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es el verdadero culto. Hoy en día muchos dicen que van a las iglesias a adorar. Cuando yo estaba en primera de secundaria, asistía a una iglesia cristiana en Busan y era obligatorio ir a la iglesia los domingos para aprender la Biblia. Cuando íbamos, el pastor anciano, vestido con su túnica larga, decía con solemnidad, comencemos todos el culto. Los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y lo decía con una voz temblorosa, con vibración. Todo era muy callado y irreverente. Luego decía, concluyamos el culto. Y todos se ponían serios. ¿Pero eso es realmente adoración? ¿Dónde dice la Biblia que eso es la adoración? Más bien, es una costumbre que viene de las prácticas de idolatría. Algo hecho solo como un rito. La verdadera adoración no es eso. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, por eso ya sea que oremos con los ojos cerrados o abiertos, Dios no se fija en esas formas externas. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aquí espíritu y verdad se refiere al Espíritu Santo y a la verdad de la palabra. Solo los salvos pueden adorar verdaderamente a Dios porque tienen al Espíritu Santo. Uno que no ha sido salvo, por mucho que cante, se arrodille o levante las manos, no puede adorar verdaderamente porque no ha nacido de nuevo todavía.
El que ha sido salvo ha recibido el Espíritu Santo, y cuando vive guiado por el Espíritu y en la verdad, toda su vida se convierte en adoración a Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios es una ofrenda viva y verdadero culto racional. Esa adoración no comienza con vamos a iniciar el culto, ni termina con el culto ha concluido. Nuestra vida entera debe ser un acto de adoración. Todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, si agrada a Dios, se convierte en un sacrificio vivo, en una adoración espiritual que a Él le complace. ¿De qué sirve mostrarse reverente durante el culto y luego, al salir, vivir a nuestro antojo? ¿Acaso Dios es una estatua que se puede honrar un momento y luego olvidar? Este es vuestro culto racional. Toda nuestra vida debe ser adoración. No os conforméis a este ciclo, es decir, no imiten este mundo perverso y corrupto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El que ha sido salvo debe cambiar. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo significa haber sido hecho una nueva creación. La vida anterior, llena de pecado, quedó atrás, y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Dice, he aquí. Lo cual implica que debe notarse, ¿verdad? Nuestra vida debe mostrarse como una evidencia visible del cambio. Cuando celebro bodas y las parejas recién casadas vienen a saludarme, siempre les digo, ustedes como cristianos se casaron para vivir según la voluntad y la gloria de Dios. El propósito del matrimonio no es solo comer bien, vivir cómodamente o ser felices juntos, sino glorificar a Dios con su vida. Los cristianos deben vivir de tal manera que los demás puedan ver y decir, ellos realmente viven para Dios. No avergoncemos el nombre del Señor, sino vivamos de modo que otros puedan ver en nosotros un ejemplo digno. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para entrar en los nuevos cielos y la nueva tierra, debemos ser nuevas personas. ¿Acaso basta con asistir a la iglesia? ¿Basta solo con llamarse cristianos? Podemos tener el nombre, pero si no vivimos según la palabra, corremos el riesgo de ser cristianos falsos. Pero ¿cómo son los cristianos de la Biblia? Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No debemos seguir la corriente de este mundo malvado, sino dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nuestro carácter día a día. Cuando una persona salva sigue aprendiendo la palabra dentro de la iglesia, llega un momento en que se sorprende diciendo, oh, ¿cuándo cambié tanto? Uno mismo se sorprenderá. Me he apartado completamente de mis antiguos amigos del mundo porque ahora mi vida es diferente a la del mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando nuestro corazón es renovado y transformado, podemos discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y vivir conforme a su voluntad. Eso es la adoración espiritual, el culto racional que agrada a Dios. Hermanos, lean esta palabra una y otra vez, hasta que verdaderamente la comprendan y la sientan profundamente en el corazón, hasta que toque lo más profundo de su alma. No digan simplemente, ¡qué buen pasaje!
No basta con pensar que es bueno. Pregúntense con sinceridad, ¿esta palabra se está cumpliendo realmente en mi vida o no? ¿Se está cumpliendo en mi carácter y en mi conducta diaria? Alguien dijo una vez, el libro es el libro y yo soy yo. Es decir, la palabra queda por un lado y la persona vive por otro. Pero no debe ser así. Debemos llegar a parecernos cada vez más a esta palabra. El Juan 1:14 dice acerca de Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo es Dios. Dios mismo tomó forma humana y habitó entre nosotros. En Jesús estaba la plenitud de la gracia y de la verdad. Él es Dios hecho carne. Toda la vida de Jesús fue la manifestación viva de la palabra de Dios. Eso significa que la palabra se hizo carne. De la misma manera, cuando hemos sido salvos y crecemos en la fe, también nosotros llegamos a ser la palabra hecha carne. La palabra debe cumplirse en nuestra vida diaria. No sirve de nada solo aprenderla o conocerla si no la ponemos en práctica. Aprendemos la Biblia precisamente para entenderla, para vivirla y también para guardarla en nuestro corazón y en nuestras acciones. Debe continuar hasta las acciones. Busquemos 1 de Pedro 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 5 al 7. 5 al 7. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Se los leo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí dice la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este tiempo postrero comenzó con la primera venida de Jesús y se extiende hasta el fin del mundo. La salvación preparada para ser manifestada se refiere a la redención completa que se cumplirá cuando el Señor regrese. En ese tiempo los muertos en Cristo resucitarán, y los que estén vivos serán transformados. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Después de ser salvos, Dios mismo nos protege con su poder. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibamos esa salvación final cuando Cristo vuelva. Él nos guarda para que no caigamos en la corrupción de este mundo, para que no nos desanimemos, para que perseveremos hasta el final. Creo sinceramente que vivimos en la generación que verá la venida del Señor, como Enoc, que fue llevado sin ver muerte. Es evidente que el día del Señor está muy cerca. Como dice Marcos 13:29, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús anunció las señales antes de su regreso, y todas esas cosas están ocurriendo hoy. ¿Dónde ha habido una época como la nuestra? El Evangelio ya ha sido predicado por todo el mundo. Como dice San Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Todas las señales profetizadas para el fin se están cumpliendo, y los malvados siguen siendo más malvados, el pecado se multiplica mientras que los santos se santifican más. Y Apocalipsis 22
Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía porque el tiempo está cerca. Ya estamos en la recta final. Los que irán al cielo se están preparando como verdaderos hijos del cielo, y los que irán al infierno se están llenando de iniquidad. ¿De qué lado estás tú? ¿Acaso estás en medio indeciso? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Los salvos somos guardados por el poder de Dios para recibir la salvación plena cuando venga el Señor. Dios nos protege con su poder para que no seamos contaminados por este mundo malvado, para que no nos desalentemos. Sin embargo, aunque somos guardados por su poder, dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aún los que somos guardados por el Señor pasamos por pruebas. Dios las permite para fortalecernos, para purificarnos, para probar nuestra fe como el oro que es refinado con fuego. Dice, para que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Algunos enfrentan dificultades económicas, otros problemas físicos, familiares o pruebas en su vida cotidiana y en su vida cristiana. Hay muchas clases de pruebas. Por eso dice, por un poco de tiempo. Mientras vivimos en este cuerpo, es natural que ante las dificultades y el sufrimiento sintamos tristeza o preocupación. Pero la palabra dice, aún así os alegráis grandemente. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe es necesaria. La Biblia la llama prueba o entrenamiento. Es como el entrenamiento que reciben los soldados en el servicio militar. Hoy quizá no sea tan riguroso, pero antes los ejercicios eran muy duros. He visto campos de entrenamiento donde ponen alambres de púas a poca altura y los soldados tienen que arrastrarse por debajo mientras se disparan ametralladoras reales sobre ellos. Si levantan la cabeza, pueden morir. De verdad pueden morir. A veces tienen que atravesar charcos de barro sin comer, soportando el cansancio. Y los soldados de fuerzas especiales son llevados en avión y son lanzados en paracaídas dentro de la selva, incluso sin provisiones. Tienen que sobrevivir comiendo hierbas, serpientes o ranas. Solo quienes superan ese entrenamiento llegan a tener una fuerza extraordinaria, una resistencia fuera de lo común. Así también, Dios llama como la prueba de la fe. Él nos entrena, nos fortalece para que podamos resistir cualquier dificultad. La prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Cuando el oro se extrae de la mina, no es puro. Contiene muchas impurezas. Se derrite con fuego y con productos químicos. Y así las impurezas salen a la superficie. Luego se vuelve a fundir una y otra vez hasta que todas las impurezas desaparecen y queda el oro puro. Del mismo modo, Dios purifica nuestra fe. Dice, para que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A través de las pruebas, nuestra fe se purifica y cuando el Señor venga, recibiremos alabanza, gloria y honra. Así es la prueba de la fe.
Que una persona haya sido salva no significa que vivirá sin dificultades. El Señor está con nosotros, pero también nos permite pasar por pruebas. Job dijo en capítulo 23, versículo 10, «Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Dios nos refina hasta que en nuestro interior ya no quede ninguna impureza, hasta que lleguemos a ser como el oro puro. Por eso sí, hay sufrimientos, pero son temporales. Y después de la prueba, ciertamente viene la victoria. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Timoteo 2, versículo 10. Leamos juntos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo era judío, pero fue llamado por Dios para ser apóstol de los gentiles. Curiosamente, los gentiles aceptaban con alegría el evangelio que predicaba, mientras que su propio pueblo, los judíos, lo rechazaba y lo perseguía. Aún así, Pablo oraba fervientemente para que sus hermanos israelíes también fueran salvos. Lo podemos ver claramente en Romanos capítulos 9 y 10. Por eso dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Aquí los escogidos se refiere a los judíos, el pueblo elegido físicamente por Dios. Pablo soportó persecución, cárceles, golpes y sufrimientos con paciencia. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Fíjense en esa expresión. Con gloria eterna, dice. No solo habla de la salvación, sino también de la gloria que la acompaña. Nosotros ya hemos recibido la salvación, pero cuando venga el Señor, recibiremos la gloria eterna que nos está esperando. Pensemos en el ejemplo del pueblo de Israel. Los judíos fueron esclavos en Egipto durante 400 años, hasta que Dios envió a Moisés para liberarlos. Por medio de las 10 plagas, el poder de Dios se manifestó y ellos salieron de Egipto. Luego, atravesaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca y comenzaron su viaje hacia la tierra prometida de Canaán. Egipto representa el mundo bajo el dominio de Satanás lleno de pecado, y la salida de Egipto por medio de Moisés simboliza nuestra salvación a través de Jesucristo. Y la tierra prometida Canaán es una figura del reino eterno de los cielos. Pero entre Egipto y Canaán hubo un desierto de 40 años. En Hechos 7:38 se menciona la iglesia en el desierto. En el Antiguo Testamento no se usa la palabra iglesia, pero ahí Dios la aplica al pueblo de Israel que peregrinaba en el desierto. Ese caminar de 40 años simboliza nuestra vida cristiana después de la salvación, nuestra vida en la iglesia. El número 4 en la Biblia representa pruebas y sufrimientos. Después de ser salvos, vivimos nuestra vida en medio de dificultades, pero aún así Dios está con nosotros. Él nos permite el sufrimiento. En el desierto, Dios los guiaba de día con una columna de nube y de noche con una de fuego. Les daba maná cada día, les sacaba agua de la roca, los hacía vencer a sus enemigos. Durante esos 40 años, Dios los protegió, los alimentó y los condujo hasta Canaán. Así también, desde el momento en que fuimos salvos, hasta que entremos en el cielo, nuestra vida en la iglesia es nuestro camino por el desierto. Todos enfrentamos pruebas distintas, pero podemos vencerlas porque el Señor está con nosotros. La tierra de Canaán simboliza la gloria eterna. El cielo es eterno.
Y mientras peregrinamos, Dios nos está moldeando y nos está preparando para esa gloria. Aunque enfrentemos pruebas y aflicciones, no debemos temer. Busquemos Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago 5, versículos 7 y 8. Leamos juntos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué debemos tener paciencia? Pues hay muchas pruebas, dificultades y sufrimientos. Nos dice que seamos pacientes hasta su venida. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esta es una palabra perfectamente adecuada para nuestros tiempos. Realmente vivimos en la época en que el regreso del Señor está muy cerca. Ahora busquemos un versículo más, en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí él se refiere a Jesucristo. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Jesús es el Hijo de Dios, y aún así aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Y dice, y habiendo sido perfeccionado. ¿Qué significa eso? Él fue perfeccionado como nuestro Salvador. En Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así, como un grano de trigo cae en tierra, muere y da mucho fruto, el Hijo unigénito murió para dar vida a muchos hijos de Dios. El Señor fue perfeccionado como Salvador a través del sufrimiento. Aquí también dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Por medio del sufrimiento, el Señor aprendió la obediencia. Nosotros también debemos aprender la obediencia a través del sufrimiento. Algunos hermanos son buenos, amables, talentosos, tienen muchas virtudes y dones, pero nunca han sido entrenados. No han pasado por disciplina espiritual. Hablan bien inglés, son muy amables, todo es bueno, pero no han sido entrenados. Es como si crecieron en un invernadero, en un ambiente demasiado cómodo. Por eso cuando enfrentan una pequeña dificultad no saben cómo reaccionar. ¿Qué ocurre entonces? No solo les resulta difícil llevar una vida cristiana firme, sino que tampoco son aptos para ser verdaderos obreros del Evangelio. Hermanos, Dios utiliza a las personas que han sido entrenadas, ¿lo sabían? En la vida cristiana, incluso el mismo Jesús fue perfeccionado aprendiendo la obediencia por medio del sufrimiento que padeció. Así también nosotros aprendemos a obedecer viviendo según la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Por eso nuestro carácter de fe se va perfeccionando cada vez más. Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento también. Entonces, ¿cuánto más sufrimiento recibieron los apóstoles? ¿Dicen que no tienen sufrimiento en su vida cristiana? Sí lo hay, pero el Señor está con nosotros y nos hace vencer ese sufrimiento. Él nos disciplina para que lleguemos a ser personas dignas de entrar en la gloria eterna.
La gloria se alcanza a través del sufrimiento. ¿Me dejo entender? Por eso, después de ser salvos y hasta que entremos en el reino de Dios, hay muchos sufrimientos en nuestra vida dentro de la iglesia también, como el pueblo que caminó por el desierto. Personalmente y también como iglesia enfrentamos muchas pruebas y sufrimientos, pero el Señor está con nosotros, nos ayuda, nos disciplina y nos perfecciona, y nos hace personas dignas de entrar en esa gloria. Por eso, debemos creer que el Señor está con nosotros y que a través del sufrimiento nuestra fe se perfecciona cada vez más. Además, no debemos ser hijos de Dios solo de palabra, ni cristianos solo de nombre, sino vivir verdaderamente como hijos de Dios, como hombres y mujeres nuevos por Cristo. ¿Sabían que todos los israelíes que quisieron regresar a Egipto murieron en el desierto? Ellos estaban en el desierto, pero decían que querían volver a Egipto, que allá estaban mejor. ¿Qué pasó con ellos? Murieron todos en el desierto durante 40 años. Y solo los que nacieron de nuevo entraron en la tierra prometida. ¿Qué quiere decir eso? Significa que solo los que han nacido de nuevo, los que realmente se han convertido en nuevas criaturas y obedecen la palabra de Dios, serán los que entren en el cielo. Solo ellos entrarán al cielo. No debemos quedarnos rezagados en el camino. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, tuviste piedad y amor de nosotros aun cuando nos habíamos apartado de ti en pecado. El Señor recibió en nuestro lugar el juicio y la maldición que nosotros debíamos recibir, y sin ningún mérito nuestro nos salvaste. Te agradecemos por esa inmensa gracia. Ahora nosotros, los salvos, te damos las gracias porque creemos que siempre nos guardas, proteges, guías y gobiernas. Hasta que entremos en el cielo, tú mismo nos guiarás y guardarás para que ninguno de nosotros caiga. Señor, sabemos que estamos muy cerca de tu venida. Queremos ser diferenciados santamente para dar la gloria a nuestro Dios Padre y hacer las obras que debidamente debemos realizar. Todo esto hemos orado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.